Buenos días, comunidad de El Financiero. Nos encontramos aquí con don Juan Carlos Hidalgo, quien nos va a ayudar a analizar un poco este movimiento anunciado la noche de ayer entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, en el cual el Ministerio de Hacienda va a imprimir letras del Tesoro por un monto ligeramente inferior a los 500.000 millones de colones, y el Banco Central los va a comprar y le va a dar ese dinero a Hacienda para que Hacienda pueda hacerle frente a sus obligaciones básicas, es decir, de gasto corriente, como salarios, pensiones, programas sociales, etcétera. Juan Carlos, tal vez empezamos por, bueno, ¿cuál es el significado? ¿Qué quiere decir el que el Ministerio de Hacienda tenga que llegar a este movimiento con el Banco Central? Que hay un serio problema de liquidez, ya cuando el Ministerio de Hacienda debe recurrir al Banco Central para un préstamo, porque esto es básicamente un préstamo. El Banco Central le está dando 498.000 millones de colones a Hacienda, una tasa de interés que es la tasa básica pasiva, con un plazo máximo de 3 meses, de 90 días, que es lo que establece la ley. Pero básicamente la Hacienda se ve obligado a este movimiento, puesto que no tiene liquidez, o por lo menos las circunstancias de endeudamiento a corto plazo en el mercado nacional están en un punto crítico, y por lo tanto tiene que recurrir a un mecanismo que es legal, está contemplado en la ley orgánica del Banco Central, pero que es extraordinario y que envía una señal ominosa en dos vertientes. Por un lado, de que el gobierno está enfrentando serios problemas de liquidez, de que tiene problemas para satisfacer sus obligaciones. Recordemos de que ya el gobierno está en una posición bastante precaria al endeudarse para pagar gastos corrientes, para pagar salarios, para pagar pensiones. Bueno, ahora está recurriendo a imprimir dinero para pagar estas obligaciones. Y por otro lado, el mensaje que se envía es de que el Banco Central está financiando al gobierno central, nuevamente en un mecanismo contemplado por la ley con bastantes restricciones, pero que aún así envía una señal ominosa de que las cosas están en un punto muy peligroso para las finanzas públicas. ¿Por qué? ¿Por qué es ominoso? ¿Por qué es una señal de alerta que el Banco Central financie los gastos del gobierno central? Porque el Banco Central no debería hacer esto. El Banco Central, recordemos que hay un precedente en Costa Rica, que fue la crisis de Carazo. En esa época, por circunstancias que no vale la pena repasar, pero el gobierno incurrió en un fuerte endeudamiento, principalmente un endeudamiento externo, en un contexto en donde las tasas de interés iban en aumento. El crédito externo se le secó al gobierno de Carazo, y el gobierno de Carazo, en lugar de recortar el gasto, decidió pedirle al Banco Central que financiara el gasto del Estado, el gasto del gobierno central, y se prendió la maquinita de imprimir billetes del Banco Central para financiar ese gasto, y esto generó inflación. Cuando el Banco Central inyecta grandes cantidades de liquidez a la economía, esto hace que el valor del dinero que ya circula pierda valor, ¿verdad? Y que por lo tanto los precios aumenten. En ese entonces la inflación alcanzó un 90% anual, y esto por supuesto que tuvo un costo social enorme. La pobreza, que estaba aproximadamente en un 30%, se disparó un 54%, y las secuelas de esa crisis todavía las seguimos pagando. Hubo toda una generación de costarricenses que tuvo que sacar a sus hijos del colegio, que tuvo que sacar a sus hijos de estudiar, para ponerlos a trabajar y para ponerlos a mantener la familia. Y eso se explica en gran parte por qué en Costa Rica un 60% de la mano de obra no es calificada, no haya terminado secundaria. Y eso explica las disparidades. O sea, es una crisis que todavía estamos pagando las consecuencias. Entonces, a partir de ese precedente, es que se establece en la ley la ley orgánica del Banco Central, que el Banco Central no puede financiar las operaciones del gobierno central. No se puede volver a cometer ese error, es ilegal. Sin embargo, se establece esta pequeña excepción, que son las letras del Tesoro, donde se contemplan 3 restricciones a estos movimientos. Uno es de que tiene que ser un crédito, nuevamente una operación de 3 meses plazo, es decir, el gobierno tiene que devolver la plata en 3 meses. 2, establece que la tasa de interés que cobra el Banco Central por este préstamo no puede ser inferior a la tasa básica pasiva, es decir, para que no haya un subsidio
implícito en la transacción. Y 3, establece que el Banco Central no puede emitir un nuevo crédito, ¿verdad?, para ser repagado. Son condiciones muy estrictas las que establece la ley, que todo depende, por supuesto, de que el Ministerio de Hacienda en 90 días cuente con ese dinero para repagar el Banco Central. Si no lo hace, yo creo que estamos en serios problemas. Juan Carlos, tenemos varias preguntas de nuestra comunidad en Facebook y la más repetitiva es esta, de que si es una táctica del gobierno este anuncio para acelerar la aprobación de la reforma fiscal o lograr la aprobación de la reforma fiscal. No, y yo soy alguien que en el pasado ha estado en récord cuestionando, en actas cuestionando las tácticas del gobierno para presionar por la aprobación de recursos de impuestos. Es más, yo soy de la tesis de que el hueco fiscal deliberado que dejó la administración Solís muy probablemente fue una táctica para dejar sin opción a la nueva Asamblea Legislativa para la aprobación del paquete fiscal. Así que no me pueden acusar a mí de ser bien pensado o ingenuo, pero sin duda alguna, por 2 razones no creo que esto sea. Esto es una jugada muy peligrosa como para que hacerla simplemente para presionar por la aprobación de impuestos. La gente que conoce las circunstancias de liquidez del gobierno, gente que no necesariamente simpatiza con la naturaleza de este paquete fiscal, ha informado, y economistas como Melvin Arita, que es bloguero del Financiero, han venido informando que efectivamente el gobierno está enfrentando muy serios problemas de liquidez en el corto plazo. Y 2, la otra razón por la cual puedo casi que garantizar de que esto no es una jugada del gobierno, es quien ostenta el cargo de presidente del Banco Central de Costa Rica. Rodrigo Cubero, para mí es el mejor nombramiento que ha hecho este gobierno. Es una persona que jamás se prestaría para ese tipo de jugarretas políticas. Así que puedo dar casi que por descontado que eso no es el caso. La medida anunciada ayer parece inyectarle más urgencia todavía a la situación, y eso elimina una serie de opciones que podría haber tenido el gobierno anteriormente para financiarse, como la que sugiere aquí don Andrés Mora, que por qué no pueden mejor vender activos estatales, si tal es la emergencia, es mejor activos que imprimir billetes. Bueno, claramente esto se debió haber hecho hace unos años. Hace 4 años exactamente tuve un debate en 7 días de Canal 7 con Henry Mora, en donde hablamos precisamente sobre eso, si era momento de contemplar el cierre de instituciones, la venta de activos, la reducción de la planilla estatal como medidas para enfrentar un déficit que en ese entonces ya era de 6% del Producto Interno Bruto. En ese momento el discurso oficialista, el discurso del gobierno, del partido de gobierno, era que no, que la crisis no era, que el déficit fiscal no era una crisis, que no era un problema tan urgente, y que se podía lidiar con este problema con medidas paliativas. Ya vemos que no era el caso, y estamos en una posición en este momento en donde tenemos una emergencia a corto plazo. Yo estoy totalmente a favor de la venta de activos estatales, del cierre de instituciones, de la reducción de la planilla estatal, y estas son medidas que deben empezar a plantearse desde ya, pero el resultado de estas medidas va a tomar tiempo. No es algo que se pueda pasar por la Asamblea Legislativa de la noche a la mañana, y no va a ser algo que podamos ver un impacto en el corto plazo. En corto plazo, lamentablemente, y lo dice alguien que en ningún momento ha compartido la naturaleza de este paquete fiscal, creo que en el corto plazo no queda otra que aprobar este parche. Hoy en un comentario que hice en mi Facebook, hago la analogía de que esto es el equivalente de estar en el medio del océano luego de un naufragio. Lo ideal es que pase otro barco y lo rescate a uno y lo lleve a tierra firme, pero por el momento lo único que queda es aferrarse al primer pedazo de madera flotante con tal de no ahogarse, y ese pedazo de madera flotante se llama el paquete fiscal que está impulsando el gobierno. Pregunta Pablo Fernández, ¿cuál es el plan para pagar esta deuda en los próximos 3 meses, que es el plazo de ley que establecen las reglas para este tipo de financiamiento, y si hay un alto riesgo de que no se logre pagar la deuda al Banco Central? La ministra de Hacienda anoche delineó que parte de esta plata, estos 498,000 millones de colones, creo que era 120,000 se vienen del Banco de Costa Rica por la adquisición de las operaciones del Bancrédito, que esa plata va a entrar, y dice que las negociaciones están muy avanzadas con acreedores
que van a dar el resto de los recursos de aquí a finales de noviembre para que hacerle frente al repago al Banco Central. No se especificó quiénes son estos acreedores, no me queda claro si estamos hablando o no entendí bien si se está hablando de acreedores internacionales. Al parecer lo que se está contemplando es que de aquí a noviembre ya la reforma fiscal esté aprobada y que esto entonces abra las puertas de efectivamente el endeudamiento externo, de que organismos internacionales brinden ciertos créditos que vendrían entonces a mejorar la perspectiva fiscal del gobierno en el cortísimo plazo y le permitan pagar esta deuda. Lo que sí es cierto es que nuevamente no me queda clara cuál es la naturaleza de estos acreedores con los cuales el gobierno está negociando, estos prestamistas, esta gente que pondría este dinero, los organismos o las entidades. Lo que sí es cierto es que si son entidades privadas, ¿verdad? El mensaje que envió el gobierno ayer de que está recurriendo el Banco Central para financiarse va a aumentar el costo de cualquier endeudamiento. O sea, usted no le presta plata a alguien que está imprimiendo plata para financiar el pago de salarios. Así que probablemente se está refiriendo a organismos internacionales que están esperando la luz verde de la aprobación del paquete fiscal para soltar las llaves del endeudamiento. Y bueno, ahí podemos tener toda otra discusión sobre los peligros de eso en el mediano plazo. Ese sería endeudamiento en dólares, con un riesgo cambiario implícito. En caso de que se hubiese una devaluación, el costo de servir esa deuda va a ser mucho más alto. Y los incentivos que enfrentaría el gobierno, como lo hemos visto en el pasado, de que una vez viéndose con endeudamiento externo, pierde el interés, el ímpetu por hacer reformas estructurales de gasto, como lo que mencionamos anteriormente, reformas del empleo público, venta de activos, cierre de instituciones, que son muy necesarias para estabilizar las finanzas estatales en el largo plazo. Tal vez ahora podamos retomar el punto de los ajustes fiscales que son los que vamos a tener o esperamos tener y los que serían necesarios. Pero nos pregunta Katy Bravo, y estaba en relación con tu respuesta, ¿cuál es el impacto en los mercados de inversión, en los mercados internacionales? Los bonos de Costa Rica hoy están recibiendo el castigo, ¿verdad?, de los inversionistas ante las noticias de ayer. Pues claro, el mensaje que se envió es nuevamente, cuando un gobierno envía el mensaje tan explícito de que está recurriendo a la emisión de dinero, la emisión monetaria para financiar el pago de salarios, el pago de las obligaciones corrientes, pues claro que esto debería generar muchísima inquietud, por no decir pánico, no quiero usar la palabra pánico, ya la dije, en los mercados internacionales. El costo de la deuda aumentaría. Los acreedores van a pedir una tasa de interés mucho mayor y plazos mucho más cortos para darle plata al gobierno costarricense, puesto que se está enviando la clara señal de que hay serios problemas de liquidez. Okay. Y don Rodolfo Moraga nos hace esta pregunta de si la reforma fiscal que está ahorita en el Congreso es insuficiente y si dentro de 4 años vamos a estar en esta misma discusión, que yo creo que es una de las grandes temores de la gente que se ha manifestado en contra del plan. Pues sí, esto es un parche. Después de que ha sido aguado, ¿verdad?, por los grupos de interés, por todos los grupos de presión, con la complicidad del gobierno en algunos casos, se estima de que la consolidación fiscal que traería este paquete fiscal sería de 1.5 puntos del PIB, y esto en un caso bastante optimista. Yo soy muy escéptico de que las perspectivas de recaudación que tiene el gobierno vayan a materializarse. Yo sigo lo que ocurre en otros países de América Latina y he visto cómo reformas fiscales en Chile, en Colombia, siempre decía que iban a recaudar X y al final se quedaban muy cortos, puesto que los impuestos tienen un efecto recesivo que genera que la recaudación termine siendo menor a la esperada. Así que en el mejor de los escenarios el gobierno espera como 1.5% del PIB, más o menos, en consolidación fiscal, y sabemos que el déficit está por encima el déficit para este año está por encima del 7%. Así que esto, nuevamente, lo que le servirá al gobierno es enfrentar necesidades de muy corto plazo, permitir acceso a deuda externa que podría venir en condiciones en condiciones más favorables que la deuda interna. Eso puede ser que entonces reduzca la presión nuevamente sobre el fisco, pero con el riesgo cambiario bastante implícito y nuevamente el temor
de que la administración Alvarado diga, bueno, ya habiendo estabilizado las finanzas en el muy corto plazo, la verdad es que dejémosle la bronca al próximo gobierno para dar esta solución definitiva al tema de las finanzas. Esa ha sido la historia de nuestro país en los últimos 4 gobiernos. ¿Qué puede hacer entonces la ciudadanía para presionar al gobierno de que se lleven a cabo los recortes que no vamos a poder hacer en esta reforma fiscal? Bueno, primero que todo, yo creo que hay que cerrar filas con el gobierno ante esta huelga en el sector público. Los sindicatos están tirados a las calles, no por su oposición a más impuestos, sino por las medidas de contención del gasto y algunas reformas al empleo público contenidas en este paquete fiscal. Este paquete fiscal, si lo vemos como un todo, es mayormente un aumento de impuestos. Aproximadamente un 70% de las medidas constituyen de la consolidación fiscal vendría del aumento de impuestos, pero un 30% son medidas referentes a contención del gasto, que tienen que ver con las anualidades, el pago de dedicación exclusiva, la reducción del tope de cesantía, entre otras medidas. Los sindicatos están a muerte con eso, y si por algún motivo los sindicatos prevalecen en este pulso con el Ejecutivo, podemos enterrar la perspectiva de que en el próximo año haya reformas más ambiciosas, de mayor calado, en materia de empleo público, en materia de cierre de instituciones, en materia de venta de activos estatales. Así que, ahora, el gobierno se comprometió con el Partido Liberación Nacional a presentar antes de que termine este año una propuesta de empleo público, de reforma del esquema de empleo público. ¿Eso es una señal buena o...? Bueno, yo hubiera preferido que hubiésemos entrado de una sola con este tipo de reformas estructurales al gasto. Lo que hemos visto, la dinámica histórica que hemos visto en este tipo de discusiones es que los gobiernos siempre piden los impuestos primero y luego prometen las reformas del gasto. Una vez que les aprueban los impuestos, pierden el interés en las reformas del gasto y posponen las decisiones y se las dejan a los próximos gobiernos. Yo esperaría que la administración Alvarado rompa con esa dinámica, pero nuevamente en este momento es una promesa. Luis Mesalle, mi colega columnista de La Nación, hizo el equivalente, que esto es como una promesa de una agencia de viajes que promete llevarlo a una Rusia para el Mundial. Bueno, con el agravante que las agencias de viajes tienen mucho mejor récord que el gobierno en cumplir sus promesas. Nos pregunta Pablo Serrano, de no cumplir Hacienda con el pago al Banco Central y sin una reforma fiscal aprobada, ¿a qué panorama económico nos enfrentamos? Yo quisiera además agregar que, bueno, que la ministra de Hacienda ha dicho que este dinero no necesariamente quiere decir que Hacienda deba dejar de captar en el mercado local, que ya no le quiere prestar a la tasa a la que Hacienda ha querido recolectar dinero. O sea, que las presiones de la voracidad, digamos, de la necesidad de efectivo del gobierno central persiste a pesar de esto. Sí, la cuestión es que el Estado siempre está de primero en la fila a la hora de captar recursos en el mercado financiero. Las entidades prefieren prestarle al Estado, o sea, en temas de riesgo, el Estado siempre es la apuesta, entre comillas, más segura. Pero bueno, claramente entonces, conforme el Estado va acaparando recursos en el sistema financiero y crece estos problemas de liquidez a partir del déficit fiscal y el servicio de deuda cada vez creciente, pues entonces las tasas de interés van aumentando. Entonces esto no quiere decir que el gobierno no podía captar más plata en el mercado, simplemente que se tomó la decisión bastante coyuntural de que en este momento era mejor recurrir a una operación quirúrgica, así lo plantean, de recurrir a estas letras de tesoro en lugar de pagar las altísimas tasas de interés que está demandando el mercado. Puede ser que entonces, si el gobierno, faltando estos 3 meses, ve que no va a poder pagarle al Banco Central, entonces sí recurra a nuevamente endeudamiento interno para pagarle al Banco Central. Pero si por algún motivo el Banco Central no recibe esa plata de vuelta, bueno, lo que va a ocurrir entonces es que va a haber una inyección de liquidez que no va a poder ser retirada, porque cuando el gobierno le paga al Banco Central, el Banco Central entonces puede retirar ese dinero de la economía, de tal forma que el impacto sobre la inflación no sea muy manifieste. Bueno, pero si eso no ocurre, entonces podríamos esperar un aumento de la inflación que sí, nuevamente, según Melvin Garita, como lo puso en su Facebook, podría ser hasta una inflación del 8%. Don Juan Carlos, tal vez revisitemos un poco los antecedentes históricos de este tipo de movimiento. Tenemos 2 ejemplos, uno en los 80s, que hemos conversado algo, y uno en 1994.
cuánto se parecen y en cuánto son diferentes estos momentos. Bueno, nuevamente, el de los años 80 fue un gobierno que recurrió de una manera más indiscriminada al financiamiento monetario, a la emisión monetaria para financiar sus operaciones, y esto generó una inflación del 90%. Precisamente a partir de ese episodio es que en la ley orgánica del Banco Central, que creo que es del 1984, se establece la ilegalidad de que el Banco Central financie al gobierno central, con la excepción de este caso excepcional de las letras del Tesoro. Del caso de 1994, lo que sé es que se dio en el contexto del cierre del Banco Anglo. Muy probablemente se dio en el contexto en donde el gobierno tuvo que, no conozco bien el caso, donde el gobierno tuvo también que enfrentar obligaciones por el cierre de esa institución. No recuerdo exactamente cuál fue la inflación en 1994, pero recordemos de que la inflación en la primera parte de la década de los 90 era una inflación de 2 dígitos. Una inflación que se mantuvo así por buena parte de los años 90, pero que tenía múltiples causas, ¿verdad? Una de las razones por la cual la inflación fue muy alta en los años 80 y los años 90, pero también legado a la crisis del principio de los 80. Las pérdidas de CODESA, la Corporación de Desarrollo S.A., que era el Estado empresario, en lugar de ser pagadas por el Estado a partir de la recaudación de impuestos, se les pasaron al Banco Central, y el Banco Central pagó esas deudas de CODESA, el fracaso del Estado empresario. Y nuevamente, ¿cómo es que el Banco Central paga sus obligaciones? Imprimiendo dinero. Así que la impresión de dinero del Banco Central continuó bien entrado los años 90 para pagar las deudas de CODESA del Estado empresario, y esto generó niveles de inflación promedio. La inflación promedio de Costa Rica del 86 al 2006 fue aproximadamente 14% anual. Tan rápido se nos olvidó la inflación. Tan rápido se nos olvidó. O sea, es que hay que tener claro de que cuando nosotros analizamos el fenómeno de por qué en Costa Rica hemos tenido una economía que crece, pero una pobreza estancada en un 20%, y en los últimos 15 años una desigualdad en aumento, tenemos que tener muy presente el factor que fue la inflación, una inflación de casi el 15%, 14% anual, que es el más regresivo de los impuestos. Carcome, licúa los ingresos de la gente más pobre, y que por supuesto entonces tiene un costo social enorme. Nos pregunta Javier Evia, ¿qué se ha hecho históricamente en situaciones de déficit fiscal, como por ejemplo en 2010 la crisis en Portugal, Italia, Grecia, España? Bueno, claramente hay diversas énfasis. En el caso de Grecia es el caso más emblemático, ¿verdad? Donde ha habido 3 paquetes de salvataje, el triunvirato, como se conoce, que es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Fondo de Rescate Europeo. Que se han dado a partir de condiciones. Algunos países han enfatizado el aumento de impuestos, como es el caso de Grecia, que ha tenido efectos recesivos, y es por eso que Grecia continúa con una economía bastante endeble 8 años después de que empezara la crisis, y ese es mi temor para Costa Rica, de que no es que vayamos a tener una crisis, parece que la crisis es inminente, pero la pregunta es si vamos a salir rápido o vamos a estar todavía 8 años después con una economía bastante débil, en contracción y con tasas de desempleo muy altas. Otros países como Irlanda apostaron, sí, a ciertos aumentos de impuestos, pero apostaron también a la reactivación económica. Los países bálticos también enfrentaron una situación muy delicada, donde aplicaron medidas de austeridad, pero austeridad relacionadas al recorte de gastos. Entonces, bueno, hay múltiples experiencias. Costa Rica no es el primer país en experimentar una crisis fiscal, hay entonces estudios, por ejemplo, Alberto Alesina, un economista, Silvia Ardaña, uno reciente que acaba de ser publicado por el Fondo Monetario Internacional, que ha analizado todos estos periodos de consolidación fiscal, y han determinado que aquellos que han sido basados en recortes de gasto tienden a ser mucho más exitosos
que aquellos basados en aumentos de impuestos. Y es por eso que esto no es una discusión ideológica, a pesar de que ideológicamente algunos tenemos predilección por los recortes de gastos, solo los recortes de aumentos de impuestos, sino que es una discusión que deberíamos de tenerla informada en base a las experiencias internacionales. Nos pregunta David Acuña, y es una pregunta que han repetido varios de las personas que nos escuchan y nos ven en este momento: ¿cuál es el peor escenario que podría pasar viendo las variables que tenemos hoy en el corto plazo? Bueno, hay que tener una posición muy responsable en esta discusión. Lo último que el país necesita es pánico. Lo último que necesita el país es que gente irresponsablemente atice ciertos escenarios que se pueden dar. Lo hemos visto en Argentina, por ejemplo, cómo la falta de confianza en una economía puede generar corridas sobre la moneda y demás. Yo creo que en este momento lo que más necesitamos es confiar en las instituciones, confiar en la independencia del Banco Central, en la presidencia de Rodrigo Cubero al frente de esa institución. Yo lo hago de todas maneras, y esperar lo mejor. Nuevamente, estamos en una situación muy delicada. Uno esperaría un mayor sentido de urgencia por parte del gobierno, planteando de una vez sobre la mesa las grandes reformas estructurales que necesita el país. Cuando estamos en un escenario donde el gobierno tiene que recurrir al Banco Central por financiamiento, uno pensaría entonces que temas que han sido políticamente sensibles, como la venta de activos estatales, el cierre de instituciones y demás, puedan ser finalmente planteados por la mesa. Es muchísimo más peligroso y preocupante el financiamiento del gobierno por parte del gobierno central que ponerse a discutir venta de activos estatales y las otras medidas que algunos venimos planteando por muchos años. Pregunta Paola Arias: ¿qué posibilidad hay de que Costa Rica se declare en quiebra? Hay 4 escenarios posibles de cómo se puede manifestar esta crisis. Una es una crisis de solvencia, nuevamente, donde el gobierno no tenga plata para pagar salarios, no tenga plata para pagar pensiones. Pero como mencionábamos anteriormente, el Estado siempre está de primero en la fila a la hora de captar recursos, y por lo tanto ese escenario no es muy posible. Puede ocurrir algún accidente, pero no es muy posible. Nada más el Estado va a tener que seguir pagando tasas de interés cada vez más altas. El otro escenario es de que el gobierno seque la economía como un matapalo, básicamente. A la hora de captar tantos recursos, deja poco recurso disponible para las empresas, para el consumo, para el crédito de diverso privado, y esto hace que entonces la actividad económica caiga, el consumo caiga y demás. Ya estamos viendo eso. Las tasas de interés están aumentando desde hace un par de años, y ya vemos que la inversión y el consumo están de capa caída. Entonces ya tenemos esa manifestación de la crisis. El tercer escenario, nuevamente, es que este episodio extraordinario de financiamiento del Banco Central, por algún motivo, se convierta en un financiamiento más indiscriminado, al contrario a la ley, nuevamente, y que entonces sí tengamos una inflación, ya nuevamente se dispare la inflación por encima de los 2 dígitos, y tengamos un episodio tal vez no similar a la época de Carazo, pero sí con esa naturaleza inflacionaria. Yo creo que mientras Rodrigo Cubero sea el presidente del Banco Central, podemos dormir tranquilos de que eso no va a ocurrir. Y un cuarto escenario, nuevamente, es que una pérdida de confianza en la economía, de que haya una corrida sobre el colón, y eso sí es más difícil, hasta el más gato al frente de las instituciones económicas del Banco Central, y de todo podría enfrentar una situación como esa. Vea lo que está pasando en Argentina. Así que esos son los escenarios en los cuales esta crisis se podría materializar. Ajá. Vamos a hacer un par de preguntas más, un cierre, y te dejamos ir, Juan Carlos, porque sabemos que estás con varias ocupaciones. Dice Denis Méndez: si las principales causas del déficit fiscal es la evasión y la ilusión, ¿por qué debe pagar la factura la inversión social? No, las principales causas del déficit fiscal no es la evasión y la ilusión. Los tres vemos que la principal causa es un creciente abismo
entre los gastos del gobierno y los ingresos del gobierno. Los gastos van, aunque están creciendo a un ritmo aceleradísimo con respecto a los ingresos que continúan creciendo, pero no a un ritmo similar. Hay tres disparadores del gasto. Uno son el pago de salarios, el pago de remuneraciones en el sector público, los otros son las transferencias que se están mandando a otras instituciones descentralizadas que mayormente se van al pago de salarios en esas instituciones descentralizadas, y el otro es el pago de intereses sobre la deuda. Solo el servicio de la deuda aumentó un 50%, está programado para aumentar un 50% en el próximo presupuesto. Así que tenemos una situación donde el gasto es el principal culpable de la situación fiscal. El gobierno anterior, de manera muy irresponsable, circuló un estudio que ponía que la evasión era del 8% del Producto Interno Bruto, equivalía al 8%. Este gobierno ha revisado esas cifras, ha bajado el estimado a un 4.7%, sigue siendo alto, hay que hacer más sobre el tema de la evasión, sin ninguna duda, pero recordemos que ni Estados Unidos tiene evasión cero. De hecho, el otro día estaba viendo unas cifras de que la evasión en Estados Unidos está estimada en 2 puntos del PIB, y eso que tiene a una de las agencias de recolección de impuestos más eficientes y tenebrosas del mundo. Así que Costa Rica no puede aspirar a una evasión cero. Digamos que si aspiráramos a una evasión como la de Estados Unidos, que tampoco es realista, aún así tendríamos un hueco fiscal de 5 puntos del PIB. Así que no es el tema de la evasión, eso es una mentira que han circulado los sindicatos principalmente, pero con la complicidad del gobierno anterior. La última pregunta, nos pregunta Jessica Inés Montero. Si Costa Rica llega a requerir del auxilio del FMI, como pasa en Argentina, ¿podríamos esperar consecuencias similares como devaluación acelerada y aumento desproporcionado de las tasas de interés? Existe mucha desinformación sobre la naturaleza de la intervención, una posible intervención del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no interviene. El Fondo Monetario Internacional es invitado por el país de turno a brindar recomendaciones, a brindar un paquete de ayuda a cambio de que el Fondo Monetario dé dinero. El Fondo Monetario es como un banco y llega y le dice a Costa Rica, bueno, usted quiere mi plata, tiene que hacer esto y esto y esto a cambio de que yo le gire dinero. Estas medidas que el Banco Monetario le recomienda al país no son impuestas. No es que de repente se suspende la Constitución de Costa Rica, se suspenden las leyes y que todo lo que el Fondo Monetario de Washington diga se no, pero si no las cumplís no te dan la plata. Si no las cumplís no te dan la plata, pero tiene que pasar por el mismo proceso de aprobación de leyes de la Asamblea Legislativa, los decretos ejecutivos, consultas con instituciones y demás. Así que yo veo que he leído mucho en redes que existe la perspectiva de que si no hacemos el ajuste, el Fondo Monetario va a venir a hacer el ajuste por nosotros. No, el ajuste en todo momento depende de nosotros. La pregunta es si queremos que esas recomendaciones vengan del Fondo Monetario Internacional o las tomamos por iniciativa propia. Pero bueno, en el caso efectivamente que el Fondo Monetario Internacional participase de esto, el Fondo Monetario ya sabemos cuáles son sus recetas. Va a ser aumento de impuestos, va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser recortes de gasto, y que son medidas con las que yo necesariamente no simpatizaría, particularmente en el caso de los aumentos de impuestos. Nosotros ya tuvimos ese tipo de experiencia con el Fondo Monetario Internacional, específicamente con los programas de ajuste estructural. Tal vez, Juan Carlos, si recordamos brevemente algunas de las principales medidas que se aplicaron en ese momento. Sí, bueno, en ese momento claramente los PAE, uno de ellos fue que les cierre el Estado empresario, ¿verdad? Que era una de las principales sangrías que tenía el fisco. El gasto público como porcentaje del PIB en Costa Rica estaba por encima del 50%. Para 1980 estas empresas eran altamente deficitarias. Cuando el Fondo Monetario planteó que el Estado debía deshacerse de estas empresas, Rodrigo Carazo expulsó al representante del Fondo Monetario en Costa Rica, luego se preciaría de esto. Y bueno, la consecuencia fue que entonces el fondo no prestó la plata y entonces tuvo que recurrir al Banco Central para financiamiento, y eso generó entonces 90% de inflación, 50% de pobreza y demás. Esas fueron las medidas, las otras nuevamente la apertura, un modelo de apertura económica, de fomento de las exportaciones, liberalización del tipo de cambio, que son cosas que el Fondo Monetario usualmente incluye en estos paquetes. Juan Carlos, para cerrar, hagamos un
un análisis, un poco un resumen de lo que hemos estado hablando. Básicamente, lo que pasó ayer fue una medida de emergencia que revela la necesidad imperiosa, digamos, del gobierno de mover hacia adelante el paquete de reforma fiscal que se encuentra ahora en el Congreso. A tu juicio, no es solo una táctica, sino que es una necesidad real. Por más que se le ponga perfume, es una medida de emergencia que debe preocuparnos muchísimo. Ojalá que la jugada le salga bien al gobierno. Nuevamente, ojalá que en meses el gobierno pueda repagarle este dinero al Banco Central y que no se vuelva a utilizar este mecanismo. Ojalá que nunca jamás, pero por lo menos en los próximos años, porque las consecuencias pueden ser muy serias. Yo creo que ya hay un daño, sin duda alguna. O sea, ya se envió el mensaje a los mercados, ya se envió el mensaje a la sociedad en general de que el gobierno está recurriendo a la impresión de dinero para financiar sus obligaciones. Ese daño ya no puede ser reparado, pero las consecuencias pueden ser todavía más graves si, llegado el plazo de los 3 meses, el gobierno no puede pagar esa deuda, se aumenta la inflación y, bueno, la pregunta es entonces, ¿qué van a hacer las calificadoras? ¿Qué van a hacer los acreedores internacionales ante un panorama financiero cada vez más agobiante? Muchísimas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos los que han estado observando esta transmisión de Facebook Live. Queremos recordarles que anoche hablamos con don Douglas Montero, analista financiero, que dio algunas recomendaciones a nivel de finanzas personales, de inversiones, de compras, de decisiones. Pueden revisarlo, está en nuestro perfil de Facebook y los invitamos, por supuesto, a seguir la cobertura del financiero en nuestra página web www.elfinancierocr.com. Se despide Eugenia Soto, editora de este semanario, y le agradecemos nuevamente a Juan Carlos. Buenos días. Hasta luego.